han ampliado este derecho de no discriminarse a los ilícitos en materia tributaria y dicen que el derecho debe ser respetado en el marco de los procedimientos de verificación previos. ¿Cuál es el procedimiento de verificación? La visita. Que en la visita domiciliaria o que en la revisión también debe ser respetado ese derecho. El Tribunal Europeo ha determinado que un inspector fiscal no puede compeler válidamente en la vía administrativa a que un inspeccionado se autodenuncie, informando a la inspección sus relaciones financieras en el extranjero, etc. Es decir, en Estados Unidos ha determinado que la declaración del visitado no puede ser elemento para después encuadrarlo en alguna conducta delictiva o comprobar algunas operaciones, etc. Su documentación aportada no son todos los elementos suficientes para encuadrarlo en alguna conducta. Es el derecho a no autoincriminarse. Que lo que yo diga, dé, exponga, señale, no me afecte posteriormente. En teoría, el SAT, y a mi juicio, así debería suceder en una visita de comprobantes fiscales, deberían de decirle, a partir de este momento, lo que usted diga hace prueba plena y le puede traer estas consecuencias. Ahora sí, manifieste lo que a su derecho convenga. También en las auditorías considero que debería ser así. Suena absurdo, pero en teoría así debería de ser. Pero redactadas por lo mismo. ¿Cómo? Claro. Redacta. Lo que tú estás diciendo, quien hace la manifestación es escrita, es el auditor. Ah, sí. Lo ideal sería que fuera uno mismo. No, en un agravio alguna vez lo hice, no me hicieron caso a ese argumento, le hicieron caso a otro. Pero alguna vez planteé precisamente una revisión de comprobantes que decía, el contribuyente, se le preguntó al contribuyente si el local se encuentra abierto al público en general, y él contestó que sí se encuentra abierto al público en general, y shalala, shalala. Era toda una leyenda que ponía. Y en otros casos iguales traía la misma leyenda. Entonces yo le saqué fotocopia de los otros casos, ofrecí los expedientes y le dije al tribunal, ¿cómo pudo haber el contribuyente manifestado esto si todos manifestaron exactamente lo mismo? ¿Qué? ¿Se lo saben como merolicos, son pericos o qué? Que repiten todos lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Esto se traduce en que no del contribuyente. El auditor fue quien plasmó el pensamiento y el contribuyente a lo mejor ni se enteró. ¿Sí? Entonces, yo apoyo también, comparto con la idea, ¿cuál es su nombre, perdón? Jorge. Con el señor Jorge, comparto también, incluso que fuera escrito de uno mismo, debería de ser que te avisaran que tú tuvieras ahí la oportunidad. Entonces, ese tipo de cuestiones, a mi juicio, aplicarían por el derecho de no autoincriminarse. Y los tribunales europeos siguen diciendo que en la inspección tributaria no puede darse o colectarse la notitia criminis, o sea, la noticia criminal, porque la facultad de los auditores, de los inspectores, es inquisitiva, no judicial, y va amarrado con lo que yo les decía hace rato. ¿Por qué no pueden colectar los auditores la noticia criminal? Porque ellos no son autoridad judicial. En teoría, ellos nada más son inspectores administrativos. Yo lo amarro con lo que decía anteriormente, y en teoría debería ser el MP quien hiciera las investigaciones y se allegara de la noticia criminal para ver si se incurrió o no se incurrió en un delito fiscal. ¿Sí? Nos mencionan también los tribunales europeos que la función de inspección es verificar el hecho tributario, pero no es parte del contenido tomar una decisión de valoración penal de los hechos, ¿sí? Especialmente a priori. Traducción: el visitador va a ver hechos tributarios. La facultad del SAT es en materia de impuestos. Si bien el 42 de código les autoriza a ver la probable comisión de delitos fiscales, lo cierto es que esto no debería de ir más allá, porque al fin y al cabo su fin es recaudar, ¿sí? Quien debería de hacer las investigaciones y allegársele la noticia criminal, en teoría debería ser el MP. A mi juicio, se está violando toda esta cuestión de la no autoincriminación y en algún momento igual y llega alguien a hacerlo valer. Y el derecho al mínimo vital.
Este es un derecho que aparece en los tratados internacionales y dice que es un derecho fundado en la dignidad humana y que todos los individuos tengan precisamente el derecho a ganar lo mínimo, a que se les respete su mínimo vital para tener una forma de vida, para tener un plan de vida, ¿sí? Este derecho no lo encontramos propiamente en nuestra Constitución, lo vemos a través de tratados internacionales y a mí me daría en qué pensar. Toda la cuestión, por ejemplo, de los bienes inembargables, de los alimentos y eso, entraría tutelado bajo este derecho. Mi derecho a que no me pueden quitar lo mínimo que yo necesito para vivir. Yo necesito poder vivir. A este derecho le agregan también el derecho del mínimo vital en la familia. Es decir, que yo tengo el derecho a tener lo mínimo para que mi familia subsista. ¿Por qué voy a esto? Porque luego el Servicio de Administración Tributaria y otras autoridades quieren imponer créditos que prácticamente le darían en la torre al gobernado y a su familia y lo dejarían sin posibilidades de subsistir. Imagínense un crédito de... Sí me ha tocado ver casos donde el crédito, precisamente les comentaba hace rato, es como de 4 veces lo que realmente percibe la empresa de ingresos. O sea, necesitaría 4 años para poder pagar ese crédito exorbitante que les determinaron. Entonces, es algo realmente absurdo. Imagínense eso aplicado a una persona física, que le determine un crédito elevadísimo y que realmente él no lo pueda pagar, y de estarlo pagando, se vería afectado, ¿qué? Su mínimo vital, porque estaría viviendo para pagar el impuesto. En teoría, él tendría derecho a firmar un convenio donde va pagando determinada cantidad para poder él también subsistir con su mínimo vital. Otros derechos que vamos a ver incorporados en la legislación internacional: el derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho al honor y a la personalidad, el derecho al patrimonio familiar y el derecho a la cultura. Y ustedes dirán, bueno, estos derechos que tienen que ver en materia fiscal, con un poquito de imaginación podemos aplicarlos en su momento. Del derecho a la cultura me gusta, por ejemplo, amarrarlo con una estrategia ahí del objeto social. Yo tengo mi empresa, a mí me gusta mucho la cultura, tengo mi despacho, soy una persona muy culta, quiero que mis trabajadores también sean personas cultas y por lo tanto dentro del objeto social de mi empresa contemplo cuestiones como que voy a promover la cultura de todos los que están en mi despacho, que voy a comprar libros, voy a comprar pinturas, voy a comprar todo lo necesario para difundir la cultura. Y entonces yo pongo un cuadro de Botticelli, el famoso cuadro de la Venus de Botticelli, le pongo aquí la descripción para que todos mis empleados, para que todas las personas que vengan lo vean. ¿Sería o no un gasto deducible? Sería... Ajá, y yo lo estoy señalando en mi objeto social. A mi juicio, salvo lo que ustedes opinen, es deducible desde que yo lo plasmé en mi objeto social, porque es parte de la finalidad de mi empresa. Mi empresa, si bien se dedica a la contabilidad, también va a buscar tener un nivel cultural alto en los socios, y para mí en los socios y en los trabajadores, y para mí es indispensable que lo tengan. Y además que está acatando un ¿qué? Un derecho a la cultura. No tendrías por qué rechazarme esta deducción si no solo constituye no solo constituye parte de la finalidad de mi empresa, constituye además un derecho humano que yo estoy promoviendo. Y si yo estoy promoviendo derechos humanos, por lo menos hazme deducible ese gasto. ¿Sí me explico? Entonces, son derechos que podemos aplicar, que a lo mejor no nos hagan caso, pero a lo mejor peleando en los tribunales, yo confío en que peleando en los tribunales este tipo de cosas puede salir, ¿sí? Generalmente de entrada el SAT deduce todo lo que a su juicio no va, ¿sí? Ahí ya depende de las estrategias que cada uno utilice, y esas estrategias siempre pueden ir amarradas con un derecho humano. La Ley Federal de Derechos del Contribuyente, como legislación nacional, la presente ley tiene por objeto regular los derechos y garantías básicos de los contribuyentes en su relación con la autoridad fiscal y impone algo, dice algo que a mí me parece interesante.
dice que en defecto de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente se aplicarán el Código Fiscal y las demás leyes secundarias. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra jerarquía de las leyes es así. No se vayan a ofender. Puse TI de tratados internacionales arriba porque es más corto, ¿sí? Y si ponía Constitución Política se iba a perder porque las letras eran blancas. Digo, no se vayan a ofender porque luego cuando alguien pone los tratados internacionales arriba de la Constitución casi lo quieren crucificar, ¿sí? Casi lo quieren asesinar porque vivimos en un estado donde defendemos la soberanía, sobre todo el Estado. Defiende su soberanía y dice, yo soy soberano y nadie está por encima de mí, mucho menos un órgano internacional. Un órgano internacional no va a venir a mi Estado a decirme lo que yo tengo que hacer porque yo soy soberano. La tendencia real no va por ese sentido. En la práctica, cuando ciertos estados firman tratados internacionales, hacen reservas. Una reserva lo manejan algo así como, yo sí le entro al tratado, pero en esta temática me reservo a mi legislación. México tiene reservas en materia laboral, en los de derechos económicos, sociales y culturales, en la parte económica y que habla del trabajo, tiene sus reservas para decir, yo sí le entro, pero no le entro de lleno, en la laboral yo me guío en mi país. Y los países creen que su soberanía persiste. Los países creen que con esa reserva ya la libraron del tratado. Y no es cierto. Hay sentencias de la Corte Interamericana donde a los estados le dicen, ¿sabes qué? Tu reserva atenta contra las garantías, atenta contra los derechos, el tratado es mejor que tu constitución y por lo tanto prevalece el tratado. Solo le haría caso a tu constitución si fuera mejor que el tratado, pero como no lo es, prevalece el tratado y tu reserva no sirve para nada. Entonces el Estado se deprime, se derrumba y dice, ay güey, aquellos tienen más poder, pero yo me voy a seguir creyendo que yo soy el todopoderoso. Les digo esto porque... Eso, sí, les digo, luego pongo arriba tratados internacionales y la gente se espanta y no, pero es que están a la par de la Constitución. Yo creo que no, que la corriente actual nos ha llevado, la globalización, todo nos ha llevado a que los tratados internacionales están arriba y las cortes interamericanas pueden obligar a los países a hacer determinadas cuestiones. No le digan eso a un diputado porque se espanta, se espanta. Traemos ese chip de que el Estado es soberano, libre y nadie puede obligarlo a hacer nada. Ya vemos que sí, que alguien le puede jalar la oreja. Debajo de los tratados y la Constitución estaría la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Y debajo el Código Fiscal y las demás leyes. Quiere decir que la Ley Federal de Derechos del Contribuyente está arriba de Código. Y que Código le es supletorio. Por lo tanto, es más importante que Código y deben de hacerle más caso que al mismo Código. El SAT, la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, la ve, después de las que dice las demás, vienen otras leyes opcionales y hasta abajo viene la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Casi así lo ve el SAT. La realidad es que no. La Ley Federal de Derechos del Contribuyente en la escala está arriba del Código